Buenas noches y bienvenidos a esta sesión de hoy de Academia Libertaria. Seguramente en los últimos meses han podido darse cuenta todos ustedes el advenimiento de ciertas herramientas de computación, particularmente de inteligencia artificial como ChatGPT, que ha sido usada ampliamente para adelantar ciertas tareas, para dar algo de contexto y no solamente lo que me han contado, sino lo que yo he podido por mí mismo experimentar con el famoso ChatGPT. Uno le hace una serie de preguntas y arroja una respuesta, que uno pregunta algo diciéndole cuál es la capital de Colombia o cuál es la raíz cuadrada de 36 y el robot, o sea, el agente de inteligencia artificial arroja una respuesta y la respuesta suele ser correcta. Es más, en muchas ocasiones, y esto ha resultado pues particularmente curioso y muy cómico, uno puede decirle al ChatGPT que por favor le escriba un contrato, como un contrato de compra-venta o como un contrato de agencia comercial, donde este sea el precio, donde estas sean las condiciones, y el ChatGPT arroja un texto muy similar, si no igual a un contrato. Muchas personas lo están utilizando, por ejemplo, para escribir emails. He visto justamente cómo amigos míos los utilizan al ChatGPT como una especie de secretaria y le dicen: escriba un email donde se ofrezca tal servicio a este precio con un ligero tono cómico al final, y escribe el email, y efectivamente uno podría decir eso lo escribió una persona. Y alrededor de este surgimiento de ese tipo de herramientas de inteligencia artificial ha venido acompañado un miedo por parte de muchas personas. Yo particularmente lo he visto es este miedo proveniente de los abogados. El ChatGPT o estos agentes de inteligencia artificial van a reemplazar ciertas profesiones, sobre todo la del abogado, en algún momento la del empresario, dejando a una gran cantidad de personas sin trabajo. Es una especie de apocalipsis que vemos en películas como Terminator, donde las máquinas prácticamente hacen el trabajo de los humanos, dejando a los humanos relegados a ciertas funciones, convirtiéndose los robots que son artificialmente inteligentes en dueños y señores de la raza humana. Y de nuevo, en el caso de los abogados, el gran problema es que el ChatGPT es capaz de... El ChatGPT, por solamente mencionar una sola herramienta. Hay otras herramientas, según me cuentan, de inteligencia artificial que hacen un trabajo similar o incluso hasta mejor. Pero la herramienta esta del ChatGPT lo que hace es escribir contratos, por ejemplo, o encontrar o escribir conceptos acerca de cómo se interpreta una norma jurídica. E incluso he leído artículos en donde se dice la función empresarial o lo que hacen los empresarios es una cosa del pasado. En el futuro, lo que va a suceder es que los agentes de inteligencia artificial van a entender cuáles van a ser las necesidades de las personas en el futuro y van a poder producir en favor de ellas, dejando a una gran cantidad de personas en el desempleo. Ese es el gran miedo hasta ahora. La pregunta de fondo en últimas viene siendo esta: ¿puede la inteligencia artificial, puede un robot, una especie de agente que cuente con la inteligencia artificial, reemplazar la labor de los seres humanos? Para eso, recurramos a una definición un poco más decantada de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o IA, en el contexto de las ciencias de la computación, es una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que puedan mejorar conforme recopilan información. Y en lo referente a sistemas informáticos, dice lo siguiente: un sistema informático, o SI, es un sistema que permite almacenar y procesar información. Es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware y software, y personal informático. Siendo así, miremos inicialmente qué puede hacer el agente de inteligencia artificial. Puede automatizar un proceso, y puede automatizar un proceso que sea posible de ser adelantado por medio de cierto tipo de información. Cierto tipo de información que es susceptible de expresarse a través de una serie de funciones matemáticas. ¿Es lo que hace, por ejemplo, el abogado expresado en funciones matemáticas? Pues miremos. Otra forma de expresar la misma pregunta es el trabajo del abogado automatizable, y podemos pensar lo mismo de otro tipo de profesiones.
Pues pensemos cómo usualmente viene a trabajar un abogado. No en todo lo que puede hacer un abogado, pero en lo que, digamos, un abogado suele hacer, sobre todo al comienzo de su carrera. Un abogado recibe al cliente en su oficina, lo saluda con la mano derecha, lo pasa por el pasillo, eventualmente le muestra los títulos que tiene pegados en la pared, lo sienta en su silla, da la vuelta, se sienta en su escritorio, saluda, pregunta por los hijos, ofrece café y empieza a hacer una serie de preguntas. Sobre todo si la consulta tiene que ver con redactar un contrato, pregunta ciertas cosas. Nombre de las partes, qué se quiere en el contrato, cuál es el precio de aquel objeto que se está intercambiando en el contrato, como un contrato en compraventa, qué pasa a una de las partes cuando incumple un contrato, cuántas cláusulas más o menos va a tener, y una vez tiene toda esa información, le da la mano al cliente, se despide de él, sale, y lo que hace es tomar un contrato que ya tiene redactado o que incluso puede comprar en alguna parte y empieza a rellenar la información. Donde dice cliente A, poner el nombre del cliente A. Donde dice cliente B, poner el nombre del cliente B. Donde dice domicilio, escribir la dirección de la persona, de una de las partes. Donde dice objeto, pone casa o fábrica, qué sé yo, que sería el objeto el objeto de intercambio en este caso. Entonces miremos cómo ese tipo de labores pues ya de por sí están automatizadas. Como lo puede estar, por ejemplo, la labor de un cajero. Un cajero que trabaja en McDonald's, por ejemplo, que es una industria en la cual hemos visto cómo ciertas máquinas han reemplazado el trabajo humano. De nuevo, llega el cliente, elige de una serie de posibilidades lo que quiere comer. Llamémosle de A a C, se va por B. Se lo hace saber al cajero, lo puede hacer verbalmente o hundiendo un botón. Y el cajero con esta información pasa esa misma información al cocinero. Por eso es que justamente el cajero de McDonald's es reemplazado en varias partes del mundo por una máquina, una pantalla donde uno dice de una serie de cosas, quiero A, entre A, B y C, me voy por B. Y hunde otro botón y le dice quiero añadirle mayonesa. Y le hunde otro botón y dice quiero pagar de esta forma. Y un letrero le sale a uno diciendo puede recoger su pedido en la caja número 4. Algo por el estilo. ¿Se puede verbalizar esta información? ¿Se puede formalizar en una serie de ecuaciones matemáticas? Claro que sí. De hecho, eso se trata más o menos, palabras más, palabras menos, un algoritmo. Y veamos, por ejemplo, cómo en el pasado ciertas máquinas han podido reemplazar el trabajo humano. Hoy en día no tenemos esa profesión que se encargaba antes de despertar a las personas o tocándoles la ventana, para que se levantaran o llamándoles a cierta hora a sus teléfonos, sino que nuestros teléfonos celulares son capaces de hacer exactamente eso, a un costo mínimo de operación, lo mismo que el robot de McDonald's. Y lo mismo que podría hacer un agente de inteligencia artificial haciendo el trabajo de un abogado. Por lo menos el trabajo del abogado que consiste justamente en esa automatización del proceso, como la que acabamos de describir. ¿Tiene razón entonces el abogado en este tipo de trabajos de temer que la inteligencia artificial le pueda quitar el trabajo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si el trabajo del abogado o el trabajo del contador o el trabajo del ingeniero se puede expresar en los mismos pasos dentro de un proceso similar, eventualmente un robot con inteligencia artificial lo va a reemplazar. Ahora bien, el proceso ya estaba automatizado. Lo único es que no lo está haciendo una máquina al grado de eficiencia que lo puede hacer una máquina y a una fracción mínima del costo comparado con el tiempo que se demora un abogado o un contador en escribir un concepto o en redactar unos balances financieros. Pero en general, ¿puede un agente de inteligencia artificial reemplazar la labor humana? Y pensemos la labor humana que consiste en lo que nosotros aquí en Academia Libertaria llamamos la acción humana. Por ejemplo, una manifestación de esta acción humana, una forma especializada de actuar es aquella que ejerce el empresario. La labor del empresario consiste en identificar las necesidades de los consumidores en el futuro, coordinar estas acciones de los consumidores con los dueños de los factores de producción, es decir, con los dueños del capital, con los dueños del trabajo y con los dueños de ciertas porciones de tierra. Y comprando fracciones de factores de producción, combinar esto, transformarlo, integrarlo en un sentido económico y proponérselo al consumidor, de acuerdo a lo que creyó identificar es la necesidad de los consumidores en el futuro. Recordemos lo que dijimos acerca de los sistemas informáticos. Un sistema informático
es un sistema que permite almacenar y procesar información. Y recordemos cómo ese sistema informático es determinante de una importancia crítica a la hora de funcionar cualquier agente de inteligencia artificial. La noción de que un agente de inteligencia artificial puede eventualmente reemplazar la labor del empresario parte de una premisa sumamente problemática. Y es que el conocimiento o la información necesaria para ser humano y sobre todo para esa manifestación de la acción humana que consiste en ser empresario es un conocimiento o una información que se puede expresar matemáticamente. Es un conocimiento o una información que se puede expresar en un sistema de ecuaciones matemáticas y se le puede alimentar a una máquina para que procese esa información y dé un resultado. Y si esa información fuera de carácter objetivo, si esa información fuera susceptible de matematizarse, eventualmente, si no es que ya, las máquinas reemplazarían a los seres humanos. Porque conocer entonces cuáles son las necesidades de las personas en el futuro, ello implica saber qué oficio aprender para uno poder ganarse la vida en el futuro, sería sencillamente cuestión de saber muy bien cómo calcular matemáticamente hablando cuánto y de qué forma, cómo, en qué momento, a qué precio y de qué forma en general se satisfacen las necesidades de los consumidores. Entonces la decisión de yo ser abogado o ingeniero aeroespacial no es una decisión que yo tome a partir de la información que transmitan los precios para identificar qué cuesta volverse un abogado y cómo se compara esto con el beneficio de ser abogado en el futuro, sino que sería sencillamente una cuestión de multiplicar, sumar, restar, dividir, una serie de operaciones matemáticas muy complejas con una gran cantidad de información que se puede matematizar para yo llegar a decidir qué oficio aprender en la vida. Y esa es justamente la premisa problemática a la que nos estamos refiriendo. La información a la hora de la verdad para uno saber qué hacer en favor de otras personas, para poder, a cambio de la satisfacción exitosa de sus necesidades, satisfacer a su vez mis necesidades, es una información subjetiva, es un conocimiento subjetivo. Es un conocimiento que a la hora de la verdad no se puede formalizar, ni siquiera se puede verbalizar. Con que no se pueda formalizar, nos referimos a que ese conocimiento acerca de qué necesitan las personas en el futuro, cómo producir en favor de esas personas, en qué momento hacerlo, de qué color producir, a qué precio ofrecerlo. Eso es una información que ni siquiera se puede verbalizar. No es una información que vamos a encontrar ni siquiera escrita en los libros. Imaginemos brevemente si fuera así. Ser rico en la vida, es decir, amasar una gran cantidad de fortuna en dinero como resultado de ser muy bueno produciendo aquello que las personas quieren, sería una cuestión de sencillamente tener unos muy buenos libros. Es decir, no habría excusa por la cual ningún administrador de empresas no fuera millonario. Es decir, tendríamos tan solo que leernos los libros que contienen el conocimiento para producir en favor de las personas y que nos van a dar cuenta de qué es lo que necesitan esas personas y a cambio de qué renunciarían a dinero en favor nuestro. Y todos sabemos que eso no es así. Para ejercer la función empresarial, aquello supuestamente que va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, para ejercer la función empresarial se necesita cierto conocimiento que solamente transmite el sistema de precios. Es un conocimiento subjetivo, es un conocimiento práctico que surge de la acción humana, de la serie innumerable de intercambios que toman lugar y tiempo en el mundo, a través del tiempo, a través de los cuales se transmite la información de las distintas escalas de valoración de las personas. Y resulta que un robot, un agente de inteligencia artificial, no puede identificar esas necesidades en el futuro, porque esto no es un problema matemático. Conocer cuáles son las necesidades en el futuro de las personas, saber cómo asignar recursos en favor de la satisfacción de esas necesidades a través de un proceso de producción no es un problema matemático, como lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, es un problema económico. Es un problema que consiste en cómo coordinar mis acciones con las acciones de las demás personas. Pero para poder conocer esa forma de coordinar mis acciones con las acciones de las demás personas en el futuro, tengo que saber comprender
entender esas necesidades a partir o a través, perdón, del conocimiento que transmiten los precios. Y recordemos, esos precios son las funciones de intercambio que se generan en cada uno de esos intercambios cuando son voluntarios. Cuando esos intercambios son voluntarios, el precio que surge de ese intercambio es capaz de transmitirnos una gran cantidad de información de una forma tremendamente eficiente. Un precio nos transmite información acerca de qué quisieron las personas en el pasado, a qué precio lo quisieron, a cuánto estuvieron dispuestos a renunciar a cambio de ello, en qué momento lo quisieron, de qué color lo quisieron, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo así, la respuesta entonces debe ser cualificada. La respuesta a la pregunta de si los agentes o los robots que tengan cierto grado de integración de inteligencia artificial van a reemplazar ciertas labores humanas, pues claro, es decir, la tecnología, que no es más que una combinación de conocimiento expresada en ciertos medios, ha hecho desaparecer ciertos oficios. Recordemos la gran cantidad de oficios que han desaparecido con el advenimiento de ciertos bienes con un alto grado de integración tecnológica. Recordemos cómo ha habido empresas que han sido destruidas por el advenimiento de la tecnología. Ciertos medios que se producían antes, que hoy en día no se demandan más, debido a que existen ciertos medios sustitutos que sencillamente satisfacen las necesidades de una forma que los consumidores preferimos. Recordemos en este caso en particular cómo Blockbuster fue sacado de una forma muy dramática del mercado por proveedores como Netflix y otras plataformas de streaming. También recordemos cómo el advenimiento de esa tecnología, de esos medios con altísimo grado de integración tecnológica, han creado oficios nuevos. Y ese es el punto, justamente, eso es un punto interesante en esta línea de argumentación. Sí, el ChatGPT probablemente va a reemplazar la labor del abogado que se dedica como una máquina a producir contratos. Y probablemente va a reemplazar el trabajo de la secretaria que ayuda al abogado a hacer los contratos. Pero esto es una gran bendición y no es necesariamente una bendición disfrazada. Porque en el mercado, cuando se libera una fuerza como como las personas que están dejando de ejercer estos oficios porque sencillamente ya no hay demanda de aquello que esos oficios produzcan, esos recursos liberados son demandados por otra parte del mercado. Es decir, alguien tiene que producir los robots de inteligencia artificial. Pero hay un punto en particular, hay un ámbito en particular en que es sencillamente imposible que la agente de inteligencia artificial vaya a reemplazar la labor humana. Y en corto, o dicho de una forma muy breve, es toda actividad que implique el ejercicio de la función empresarial consistente en lo que hemos dicho consiste, no puede ser sencillamente reemplazada por la inteligencia artificial. La respuesta corta a esto es, para poder ejercer la función empresarial, el conocimiento necesario para ello no es matematizable y no se le puede entonces alimentar, es imposible alimentarle de esta información a un robot, de tal forma que pueda reemplazar justamente cualquier actividad de la función empresarial o cualquier actividad que manifieste esta forma muy específica de la acción humana, la función empresarial. De manera que, tranquilos, los robots no nos van a reemplazar. Sí nos van a ayudar a liberar ciertas fuerzas del mercado para hacer otras cosas. Van a ser, por ejemplo, muchísimo menos costoso la labor del abogado en muchas ocasiones. Es decir, le va a ayudar muchísimo a redactar emails. Le va a ahorrar tiempo. Tiempo que puede dedicar a liberar su mente y ser mucho más creativo en favor de sus clientes. Es una gran bendición, por así decirlo. Pero estemos tranquilos, que los robots no se van a apoderar de la raza humana y definitivamente no nos van a reemplazar. Y en lo que nos reemplace, tenemos que ser capaces de entender que esto es una bendición, en el sentido en que si se liberó un recurso y se liberó ese recurso a una parte del mercado para poder ser asignado en función de la innovación que demanda el resto de la población. Obviamente entender esto requiere cierto temple, que es justamente el que hay que llegar a tener para comprender la libertad. Para ser libres, o ser libres justamente significa es poder ponerse en función de los demás. Pero eso es un ejercicio constante, de un esfuerzo diario, porque ponerse en función de los demás supone es comprender qué está por hacerse en favor de ellos. Y comprender y entender esta información es exclusivamente
de nosotros humanos como seres racionales. Bueno, espero que hayan disfrutado la sesión de hoy. Es una sesión corta, pero muy concisa de algo que queríamos hablar hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por haber visto el video. Por favor, no olviden darle like, esto nos ayuda muchísimo. No olviden enviárselo a cuanta persona se les pueda ocurrir y también consideren, por favor, suscribirse al canal, que también nos ayuda mucho. Y por cierto, uno que otro comentario en este video también nos ayuda muchísimo. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.